Antes que nada quisiera pues agradecer la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias a Mindsoft, a la Sociedad Mexicana de Psilocibina, a Vía Sinapsis y principalmente a ti, Ibra, por la invitación a poder platicar hoy con ustedes acerca de la fenomenología de las sesiones con psilocibina. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo tan limitado para esta plática, hoy solamente hablaré acerca de las experiencias místicas. Y antes de empezar, aclaro que no se tratarán los sucesos extraordinarios, ya que estos que son sumamente espectaculares, extraordinarios, y que subyacen a la experiencia mística, como la bilocación, levitación, sutilezas, clariaudiencia, clarividencia, premonición, telepatía, ubicuidad, entre otras, pues son muy taquilleros, pero no nos daría tiempo ni siquiera abordar. Siendo tan complejo este fenómeno místico, puede ser estudiado por un abanico muy grande de ciencias y de saberes humanos, y tendré muchísimo cuidado en evitar llegar a la psiquiatrización de la mística, pues ya que soy psiquiatra por defecto, he de confesar. Una vez revelada mi limitación, inicio con la frase de uno de los grandes místicos de la historia, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz decía que para ir a donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. Mística deriva del griego cerrado, arcano o misterioso. Arcano significa secreto. La experiencia mística es considerada el arcanum arcanorum. Es el secreto de los secretos. O como bien lo decía Rudolf Otto, el mysterium tremendum. Mística es donde se llega al grado máximo de unión del alma humana a lo sagrado, durante la experiencia terrenal. Designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, aunque raras veces se da de forma espontánea, pero sí se llega. Se presenta prácticamente en todas las culturas y en todas las épocas. Todo sujeto es propenso a la posibilidad de tener una experiencia mística. Tomando algo del estilo del gran teólogo, filósofo, fenomenólogo español Juan de Dios Martín Velasco, recientemente fallecido en marzo por esta chingada peste a los 86 años, abordaré el fenómeno como un conjunto de 4 puntos, entendiendo por conjunto una colección de elementos con características similares. Primer punto. La experiencia mística es asociada con frecuencia por tener características similares a los fenómenos paranormales. Es debido a un término conocido como transliminalidad, que no es más que una hipersensibilidad a tener experiencias paranormales. Se acompaña de pensamiento mágico, propensión a la fantasía, alta sugestionabilidad y proclividad a la interpretación de los sueños. ¿Esto le suena familiar? Bueno, al parecer se da por un rasgo de personalidad de absorción alta. La absorción alta es una condición en la cual permite que el individuo se implique en una variedad de experiencias mediante la imaginación. Por otro lado, existen experiencias de intensa comunión empática, acompañada de impresionantes fenómenos provocados por el consumo de múltiples psicodélicos, principalmente los clásicos, y empatógenos, ocasionando la pérdida del ego y la disolución del cuerpo, que no son otra cosa que la desrealización y la despersonalización. Estos estados son muy comunes en desórdenes disociativos y se prestan a que se confundan a menudo con las auténticas experiencias. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, la simple y frecuente despersonalización de un hombre puede ser la epifanía o revelación de otro hombre. La pérdida del ego y la disolución del cuerpo son descritas muy a menudo en las narrativas de las experiencias con el consumo de hongos psilocíbicos. En la mayoría de estas personas, esto es más que suficiente para generar otra perspectiva de vida. Les da un giro de 180 grados.
El segundo punto del conjunto fenomenológico de la experiencia mística es lo que Robert Master y Jim Houston, en su libro Los secretos de la experiencia psicodélica, escrito en los años 70, ellos encuentran que el consumo de psicodélicos clásicos se obtiene principalmente lo que definen misticismo cosmológico, que es una experiencia estática de naturaleza y proceso que deja al sujeto con la sensación de haber tenido importantes visiones interiores, así como de haberse identificado con la naturaleza fundamental y la estructura del universo. Raras veces transforma al individuo, ya que el sujeto casi nunca realiza el encuentro con lo que se percibe como Dios o el Ser Supremo. Estas personas emplean con frecuencia términos panteístas para describir su experiencia. Recordemos que para el panteísta la naturaleza es sinónimo de Dios. Aquí el sujeto expresa la persistencia del estado de energía en la naturaleza, más que la plenitud de la deidad o la divinidad descritas en una experiencia mística completa. A pesar de Logos, que es un fenómeno sorprendente, que da cuenta de voces incorpóreas, en ocasiones extrañas o en otros idiomas, frecuentemente amables, en otras cálidas, o a veces directivas, casi de comando, y en otras severas, que llega al punto inclusive de generar terror. A pesar de esto, el misticismo cosmológico inducido por los psicodélicos raras veces y contadas veces da una transformación radical en la vida interna del sujeto. Hago un acotamiento aquí. Años después, Terence McKenna les llamará fenómeno lingüístico interiorizado. Por ejemplo, en los últimos años hemos asistido a 146 pacientes en el consumo de hongos psilocíbicos y solo de tres podemos decir que tuvieron una experiencia mística completa. Tal vez porque la mayoría de ellos son pacientes con enfermedad psiquiátrica previamente diagnosticados y que proyectaron en el consumo de psilocibios una gran expectativa de curación a sus padecimientos. Digo, tal vez. Parece ser que para alcanzar los estados místicos tiene uno que estar suficientemente preparado y tener madurez y estabilidad mental. Pareciera que ese fuese el requisito, pero aún no lo sé. Lo que sí sabemos, o lo que sí se sabe, es que en el 2011, Roland Griffith, un profesor investigador del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Universidad de Johns Hopkins, concluye en su estudio que las experiencias místicas ocasionadas por consumo de psilocibina producen aumentos en los dominios personales de apertura, basado en el modelo de los 5 factores de personalidad. Este investigador refiere que el neuroticismo se caracteriza por una rigidificación de la mente y podría ser el responsable de no permitir experimentar y casi bloquear una experiencia mística. Vaya, no se dejan ir, ya que tienen una obsesión por el control este tipo de pacientes altamente neuróticos. Mientras los otros dominios o factores, principalmente el de apertura, se benefician de la experiencia mística, generando mayor flexibilidad, los que tienen una rigidificación o neuroticismo tienden a profundizar esa dureza. Según afirma William James, un referente importante en el estudio de la mística, en uno de sus ensayos titulados La sugerencia sobre el misticismo, escrito a inicios del siglo pasado, nos dice que durante las experiencias de trascendencia se da una unificación, una iluminación, un éxtasis. El campo de conciencia se expande a gran velocidad, de forma que el intelecto parece no tener tiempo de seguirlo, afortunadamente.
Tras un acontecimiento de este calibre, uno siente haber experimentado una súbita apertura en haber visto realidades distantes. Continuando con este misticismo cosmológico, este puede ser útil para reducir el miedo a la muerte, pero carece de muy poco valor práctico cuando se trata de preocupaciones más mundanas, como la capacidad de afrontamiento o incluso en tomar decisiones para direccionar la vida. Estos pacientes suelen salir de la experiencia sintiéndose casi iluminados, con una claridad de saber la tarea que tienen que experimentar. Pero no les dura tanto el efecto. A las pocas semanas delatan que la experiencia que tuvieron no fue tan trascendente para generar un cambio profundo. Y vuelven a las andadas y a sus conflictos y a sus dramas de siempre. Y he aquí lo peor: al asociarse esta experiencia con un sentido de autotrascendencia, se atribuiría o esperaría un aumento de humildad, pero todo lo contrario. Lerner y Leibers, en su estudio del 2006 titulado Valores y creencias de los usuarios de drogas psicodélicas, un estudio intercultural, un valor de humildad, se fueron de espaldas al descubrir que estos usuarios psicodélicos no diferían de los otros grupos en el valor que atribuían a la humildad. Esto da mucho que pensar en cuanto a las experiencias místicas inducidas por psicodélicos. La pregunta aquí es: ¿podrían estas experiencias realmente inflar los egos? La respuesta, al parecer, es sí. Sí lo hacen. De hecho, pueden llegar a generar en el sujeto creencias de superioridad ante los demás, ubicándose a sí mismos como los elegidos. Tales individuos buscarían la beatitud o iluminación con la ingesta, mejor dicho, con el consumo atascado de psicodélicos. Sospecho que ellos no conocen la frase de Alan Watts que dice: si captas el mensaje, cuelga el teléfono. Pero el estar tanto tiempo pegados al teléfono genera una falsa euforia, dando una pérdida de sentido de la responsabilidad, lo cual puede conducir a orgías de orgullo y de autoindulgencia espiritual. Este es el verdadero riesgo, que se nos muestre temprano y sin esfuerzo lo que deberíamos de aprender tarde. Acortar el proceso sin el esfuerzo asociado demeritaría el valor de la experiencia. El peligro sin el trabajo del merecimiento previo sería un embrutecimiento espiritual. Nos llevaría a la soberbia. Como ejemplo están algunos neochamanes pachamamertos hinchados de ego que, por desgracia, aunque el misticismo cosmológico puede llegar a convertirse en algunas personas, si es que así lo deciden y si su humildad les permite trabajar arduamente para lograrlo, podría convertirse tan solo en el inicio del largo sendero místico que se tiene por recorrer. El tercer punto del conjunto fenomenológico es acerca de la experiencia tradicional y sus formas de obtenerla, como ayunos, flagelaciones, sangrías, aislamiento, privación del sueño, privación sensorial, meditación, danzas, posturas corporales, respiraciones especiales como la holotrópica de Stanislav Grof, rutinas ascéticas de austeridad y desapego al mundo material. Estos son algunos de los modos de acceso para generar el contacto con el Gran Espíritu y obtener la visión. Y se dan como ritos de iniciación o de paso, dando muerte a la niñez, renaciendo y trascendiendo a una adultez con la visión en la totalidad del espíritu. La trascendencia es, pues, un fenómeno inherente a la condición humana que no está necesariamente ligado a los contextos religiosos. Es por ello que la experiencia mística puede despuntar tanto en parajes profanos como en sagrados. María Pilar Rivera Giral, en su hermoso libro, El sentido luminoso de la luz, lo escribe en una forma poética y dice así: el rayo súbito del numen, que cuando nos toca nos sacude, nos ciega y nos transforma, dura apenas unos segundos. Abre una fisura que nos deja ver
y fundirnos en su esplendor para volver a cerrarse y expulsarnos de nuevo a nuestro estado ordinario de percepción. Pues entonces ubicaría que la clave de todo está en la visión, está en la posibilidad de vislumbrar de forma mística. El cuerpo se percibe a sí mismo como un único campo perceptivo. El cuerpo despojado de sus límites es capaz de trascenderse y penetrar lo invisible. Y de esta forma vislumbra. Así es como vislumbra el ser. Estas vías de acceso tradicionales a la experiencia mística son tan dolorosas y azarosamente largas y por desgracia no siempre garantizan el resultado. Pero una vez dándose, frecuentemente llegan a presentar una experiencia mística completa, llamada introvertida, que también es sufrida por el sujeto al experimentar cambios en todos los aspectos de su integridad humana. Este es el precio que se tiene que pagar al enfrentarse con Dios, inflamarse, arderse y unirse místicamente. Aprovechando el comercial, en el artículo que escribimos llamado Revisión Histórica de los Hongos y los Cibios, recientemente publicado en el libro de los ensayos alternativos de conciencia, elaborado por Lunaria Ediciones y Vía Sinapsis, se hace la precisión del término frecuentemente usado para llamar a los hongos con psilocibina, mal llamados Teonanacatl. El término correcto, gracias a Gastón Guzmán, es Teotlacuilnanacatl. Teotl es energía, esencia o fuerza. Tlacuil significa pintor, precisamente fueron los tlacuilos los que dibujaron los códices. Nanacatl es carne o cuerpo. Entonces, Teotlacuilnanacatl sería hongo o cuerpo de energía, esencia o fuerza, que pinta o describe a través de visión, o sea, que vislumbra. Los hongos psilocíbicos nos ayudan a vislumbrar de forma mística. La psilocibina es el psicodélico clásico que más alto ranquea en experiencias místicas completas o introvertidas. Este fue el punto clave que me motivó al estudio de los hongos psilocíbicos. Para finalizar, el cuarto punto del conjunto fenomenológico lo describe Walter Terence Stacy en su estudio clásico de misticismo de los años 60. Él hizo posible la operacionalización de este fenómeno en componentes esenciales para su estudio. Stacy las clasifica en introvertida y extrovertida. Refiere que la experiencia extrovertida es enajenada por los sentidos a través de los objetos. Y esta es considerada una preparación para el auténtico peregrinaje interno que culmina con la experiencia mística introvertida. La extrovertida difiere de la introvertida al carecer solamente de las dos primeras características. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues Stacy sugiere 7 características que deben de tener estos estados místicos. La primera es la conciencia unitaria. La segunda debe de ser no espacial ni temporal la experiencia. La tercera da una sensación de objetividad o realidad. La cuarta vincula con sentimientos de bendición, alegría, paz, felicidad. La quinta se debe de sentir que lo captado es sagrado, santo o divino. En la sexta hay paradojas. Y en la séptima de que es inexfabilis. Inefable significa que es inconmensurablemente grande la experiencia que no puede ser descrita con palabras. En la experiencia mística introvertida o completa se llega a un estado tan profundo conocido como misterio del plano integral que es experimentado como el origen de la realidad. Conceptos tan complejamente sesudos en el argot de la teología conocidos como la esencia primordial y el último fondo del ser resultan para el místico introvertido completamente claros y sencillos de entender. En la experiencia mística tradicional introvertida, ajena del consumo de psicodélicos, tanto en la variedad oriental como en la occidental, hay un largo y arduo proceso para vaciar gradualmente la mente
de todo su contenido empírico, de todas sus asociaciones, las sensaciones, las imágenes, los símbolos, tienen que ser vaciados en su totalidad, hasta que la mente se convierte en un vacío virtual, que puede ser llenado con un vacío místico, alcanzando la pura esencia de la unidad indiferencial, lo que se conoce como el uno sin el dos. Pero en la experiencia psicodélica sucede lo contrario. Se genera una infinitud oceánica y aquí la conciencia se expande y llega al exterior para ajustarse a una riqueza de fenómenos sin precedentes en la experiencia del sujeto. El contenido empírico de su mente se vitaliza, vibra en la multiplicidad y todo el contenido se incrementa a una intensidad que parece ser excesiva para poder ser contenido. Entonces, al alcanzar el umbral, la conciencia de forma brusca y espontánea se contrae, estrechándose a un punto focal de conocimiento que al ser demasiado compacto, estalla en un estado místico de la única realidad del uno. Esto cumple con los 4 criterios de la infinitud oceánica. 1, perspicacia. 2, estado de felicidad. 3, experiencia espiritual. 4, experiencia de la unidad. Y es así como termino mi participación, tratando de abordar, aún con mis limitaciones, un fenómeno tan complejo como lo son las experiencias místicas, dando el crédito correspondiente a los principales estudiosos del tema. Genial, pues muchas gracias, Gilberto, de verdad creo que fue como muy importante que hicieras todo este abordaje que pone, digamos, en relevancia esta cuestión de que no es solamente la experiencia en sí, sino que hay otras cosas que se necesitan para que esa experiencia pueda llegar a generar un verdadero cambio en la persona, y que existe pues ahí toda una serie de corrientes, de escuelas místicas, espirituales, y no únicamente este consumo exagerado de psicodélicos pretendiendo que eso es lo que te va a llevar al estado, cuando solamente está produciendo un efecto que pues emula el estado cuando no está siendo complementado con todo este entrenamiento personal, digamos, compromiso también personal, ¿no? Pues así es, Ibra. ¿Cómo ves? No, Sí. me costó lo que no te imaginas, pero tú me invocas y pues yo realizo el trabajo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Gilberto. Hasta luego. Cuídate mucho. Expande tu conciencia. Explora el universo interno de la mente. Navega las distintas dimensiones del alma. Conviértete en un psiconauta. Chamanismo y rituales ancestrales. Plantas sagradas y enteógenos. Set y setting. Microdosis y consumo responsable. Reducción de daños y riesgos. Neurociencias de las sustancias psicoactivas. Psicoterapia asistida con psicodélicos. Integración de experiencias psicodélicas. Meditación y otras prácticas espirituales. Trabajo con sueños. Historia de las drogas. El movimiento rave y los festivales psicodélicos. Política de drogas y psicoactivismo. Este proyecto educativo se encuentra respaldado por Karina Malpica. Únete a la comunidad de psiconautas de Mindsurf. Inscríbete en mindsurf.thinkpeak.com/courses/círculo. Súbete a la ola.